Bueno, ¿verdad? Bueno estar en la casa del Señor. Así es que si usted no me conoce, viene por primera vez, mi nombre es Pablo, soy el pastor de la iglesia, de esta iglesia de Nueva Vida. Así es que gracias por estar aquí. También saludamos a los que nos ven a través de redes sociales. Gracias por conectarse con nosotros. Así es que hoy estamos comenzando una serie nueva en nuestra iglesia. Y hoy vamos a hablar de una carta de los Colosenses, de Colosenses. ¿Han escuchado de hablar del libro de Colosenses? A lo mejor algunos dirán, si eres nuevo, dirás, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, es un libro que fue escrito por el apóstol Pablo. Y entonces este libro en la Biblia es como una carta que Pablo está haciendo a la iglesia de Colosenses, a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Y entonces le empieza a dar enseñanzas buenas, enseñanzas que los empieza a redirigir para mostrarles muchas cosas importantes. Entonces hoy vamos a estar viendo el comienzo de esta carta que Pablo está escribiendo. Pero el propósito de este mensaje de hoy es que yo quiero ayudarte a que tú puedas ver a Jesús correctamente, ¿verdad? Porque cuando tú y yo entendemos tu forma de vivir y trae un impacto diferente en tu vida, ¿verdad? Entonces, y yo creo que el problema no es muchas veces que tú y yo no creemos en Jesús. El problema es que muchas veces tú y yo lo hemos movido del lugar correcto que tiene que tener Jesús en nuestra vida. Y entonces vivimos vidas donde Jesús está presente, pero ya no es el centro de tu vida. Ya no es el que está mandando en tu vida. Y por eso hoy Pablo, a través de esta carta, quiere enseñarnos algo poderoso. Y dice que cuando Jesús está en el lugar correcto, todo lo demás empezará a alinearse en tu vida. Y por eso es que Pablo está escribiendo esta carta, porque él quiere realinear cómo la iglesia de Colosas está viendo a Jesús. Y sabes, mi oración hoy para ti no es solamente que tú escuches este mensaje, sino que tú hoy puedas salir decidiendo tomar una decisión de volver a poner a Cristo como el centro de tu vida. Pero entonces la palabra de Dios no solamente es para escuchar, es para ponerla en práctica en nuestra vida. Y lo que yo hoy quiero es que tú hoy te des cuenta y digas, ¿sabes qué? Necesito tal vez poner a Jesús como el centro de mi vida. Y hoy vamos a leer Colosenses 1, del versículo 15 al 20. Y dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Dice, Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. En la mañana les decía que se dice que Jesús es el pegamento de todo. Jesús es lo que pega todo en la creación para que funcione. Y dice el 18, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es primero en poco. ¿Dicen poco? ¿O en qué? En todo. Él es primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con lo que existía en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Ahora, mientras leía estos versículos se me vino a la mente y puse por título una de las frases famosas que escuchamos a veces de las mamás: todo estaba bien hasta que le moviste. ¿Ustedes crecieron con esa frase? Donde a veces pasa que uno no tiene la intención de arruinar algo, pero hasta que lo toca se arruina. Y entonces te dice, bueno, todo estaba bien, todo funcionaba hasta que llegaste tú. Y entonces esto me hizo recordar cómo a veces ustedes han probado una comida que está sabrosa, una comida que está buena, bien hecha, con los ingredientes bien, pero de repente alguien viene y le cambia el ingrediente a tu comida y todo cambia. Y esa es la historia de mi vida, porque a mí me gusta la comida con los ingredientes originales.
Yo soy de la persona que dice, si no está roto, ¿para qué le mueves? ¿Para qué le cambias? Pero me casé con alguien que le gusta experimentar, que le gusta cambiar los ingredientes, que le gusta agregar estos sabores. Y entonces, pero cuando eso sucede, podríamos decir que perdió el sabor original. ¿Por qué? Porque algo lo cambió, ¿verdad? Un ingrediente lo cambió. Y esto es exactamente lo que Pablo estaba queriendo decir en esta carta que le escribió a la iglesia de Colosas. ¿Sabes? Es muy interesante porque Pablo no fue quien fundó esta iglesia, pero en los primeros versículos Pablo dice, cuando escuché hablar de ustedes, estamos orando por ustedes. Y eso quiere decir que Pablo, alguien le vino a decir a Pablo lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas, y Pablo les escribe una carta para animarlos, para corregirlos, para ayudarlos en su caminar con Cristo. Entonces, Pablo no es quien fundó la iglesia, sino que fue uno de sus discípulos que se llamaba Epafras. Entonces, era uno que caminaba con Pablo. Pablo le había enseñado, había aprendido de él, pero Pablo le escribe a esta iglesia porque había rumores de que había muchas influencias y muchas enseñanzas incorrectas en la iglesia de Colosenses. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Sabes? Había una mezcla de peligrosas ideas que sucedían en ese tiempo. Y sabes, a veces uno piensa y dice, bueno, pastor, pero eso pasó en el tiempo de Pablo, ahora es diferente. Pero sabes, muchas de estas cosas aún siguen pasando de generación en generación en generación. Y una de las cosas que estaba pasando, una de las enseñanzas, le llamaban el pensamiento griego, que eran las filosofías humanas. Entonces, lo que hacían es que hacían ver a Jesús como solo el comienzo, pero no como que era suficiente. Entonces le decían, sí, creer en Jesús es bueno, pero también tienes que confiar en tu mente, tienes que confiar en tu sabiduría tiene poder. Y ese era el pensamiento griego, que decía, Jesús no es suficiente, necesitas también tu sabiduría. Había otra enseñanza del legalismo religioso. Había muchas reglas judías en ese entonces. Entonces ellos decían, creer en Jesús es bueno, pero también necesitas cumplir las leyes para que Dios te acepte. Y por eso es que ustedes pueden ver en la Biblia que hay muchas costumbres distintas. Hay ciertas comidas que ellos comían y ciertas cosas que no. Había días especiales, tradiciones religiosas, pero lo que básicamente esta enseñanza hacía era que decía Jesús más reglas equivale a salvación. Entonces, había muchas de estas enseñanzas equivocadas que estaban corrompiendo el estilo de vida de la iglesia de Colosenses. Y la tercera y más popular era el misticismo. ¿Verdad? El misticismo se trata de ángeles, visiones, experiencias espirituales raras. Entonces, otros enseñaban que para que realmente tú pudieras estar cerca de Dios, necesitabas tener una de estas experiencias espirituales muy elevadas. Entonces ellos estaban diciendo, mira, si tú no has tenido encuentros con los ángeles, no estás bien espiritualmente. Ellos decían, si tú no tienes así como visiones especiales, así, no, tu espiritualidad no está elevada. Luego ellos decían, mira, si tu nivel de espiritual tiene que ser alto, si no, entonces no puedes estar cerca de Dios. Y eso hacía sentir a la gente común como que si tú no tenías esta experiencia, como que te faltaba algo para estar cerca de Dios. Entonces, pero en otras palabras, Pablo lo que está haciendo con estos versículos es que los está apuntando a Cristo Jesús. Y les dice, mira, hay tantas enseñanzas, hay tantas ideas, pero solo hay uno que ustedes necesitan y ese se llama Cristo Jesús. Y les empieza a decir, mira, Cristo es la imagen de Dios. Cristo es el primogénito, Él ya estaba desde el principio. Él conoce todas estas cosas, todo fue hecho para Él. Él es el que sostiene todo, Él es la cabeza de la iglesia. Porque Pablo les estaba enseñando que lo importante era que Jesús tenía que ser el centro de su vida. Y sabes, esto me encanta porque en medio de este problema, Pablo hace algo poderoso con esta carta que les está escribiendo. Porque Pablo no les está discutiendo. Pablo no les está diciendo, pero ¿cómo se les ocurre estar creyendo en eso? Pablo no empieza a entrar en discusiones,
Pablo no empieza a debatir con ellos, lo único que hace es exaltar a Cristo y apuntarlos hacia Él. Eso es lo que él está haciendo en medio de esto. Pablo no solamente está dando información, está corrigiendo una distorsión que estaba viendo en ese tiempo. Y sabes, corregir es muy importante en nuestra vida. Por eso dice que la palabra de Dios es útil para corregir. No solamente para enseñarte, pero para corregirte también. Y esto es lo que Pablo estaba haciendo. Porque si tú y yo no corregimos en el tiempo adecuado, puede ser muy peligroso para ti y para mí. Y esto me recuerda mucho como ahora estamos dependemos mucho del GPS en nuestra vida. ¿Cuántos usan el GPS? Sé que a algunas personas les cuesta trabajo usar su teléfono. Yo me acuerdo que mi papá antes sacaba su mapa y sabía cómo llegar hacia el destino. Ahora todo es tecnología, es GPS. Entonces ahora yo me doy cuenta que a veces ya ni sé cómo llegar a un lugar si no lo pongo, ¿verdad? Uno depende tanto de esto. Pero, ¿qué pasa cuando vas hacia tu destino y te pasas la salida? Al principio uno dice, bueno, no pasa nada, ¿verdad? Más adelante me saldré, más adelante tomaré la salida correcta. Y uno dice, bueno, no pasa nada, pero entre tú más y más te vas desviando de tu destino, el GPS te empieza a decir, hey, recalculando dirección. Recalculando dirección, recalculando dirección. Y mientras tú más te alejas, si no regresas al camino, no se calla. Siempre está diciendo recalculando, recalculando. ¿Por qué? Porque te está queriendo dirigir por el camino correcto. Y sabes, esto no pasa porque el destino cambió. Esto pasa porque tú y yo muchas veces somos los que cambiamos la dirección. Nos vamos por otro camino completamente distinto. Y eso es lo que Pablo estaba viendo que la iglesia de Colosas estaba haciendo. Y mira, la iglesia de Colosas no era muy grande, era una iglesia pequeñita, pero era una iglesia muy importante. Y entonces Pablo se da cuenta que ellos están siguiendo las sabidurías de otras personas, que están tomando estas enseñanzas. Y esto es exactamente lo que Pablo está haciendo. No les está cambiando el destino porque los apunta a Cristo, sino que él está diciendo, hey, ustedes se están desviando. Tienen que recalcular hacia dónde ustedes están yendo. No solamente da información, sino que corrige el rumbo de la vida de la iglesia de Colosas. Y lo que hace es impresionante porque no es darles más reglas. Pablo no les estaba dando reglas, no les estaba dando filosofías, solamente los estaba regresando al camino de Cristo Jesús. Y sabes, esto es muy importante que tú y yo debemos entender, porque cuando te desvías, aunque sea poquito, y si tú y yo no corregimos a tiempo, terminarás cada vez más lejos de tu destino. Y esto es algo que debemos tener cuidado, porque a veces uno dice, no, mañana leeré mi Biblia. Y a veces llega el mañana y ya no leíste. A veces uno dice, no, mañana voy a orar. Llega el mañana y no oraste. Y uno se va día tras día, tras día, tras día. Y Dios te está gritando, recalculando, recalculando, regresa. Y uno dice, bueno, mejor mañana. Y cuando te das cuenta, ya te desviaste. Y cuando das la vuelta, Jesús ya quedó hasta allá bien lejos. ¿Por qué? Porque cuando tú no corriges a tiempo, eso crea un problema que cada vez más te alejas del destino. Y esto, sabes, es un peligro muy grande para ti y para mí, el no darnos cuenta cuando te estás alejando de Jesús. Porque eso te lleva a una muerte espiritual sin Jesús. Y eso es algo que nosotros no queremos llegar. Y esto, cuando entendí esto, me gustaría, si estás tomando nota, escribe esto. El punto principal de Pablo es cuando Jesús no es suficiente para ti, es porque no lo estás viendo correctamente. Y esto es importante, cuando tú no entiendes que Jesús es lo único que tú necesitas, es porque no estás viendo a Jesús correctamente, no estás reconociendo que Jesús es lo único que tú necesitas para tu vida. Y por eso Pablo estaba corrigiendo y les decía, recuerden desde el principio de la creación, Jesús ya estaba ahí. Dice, todo fue creado para Él, todo fue creado por Él, Él sostiene todo, es la cabeza, es lo primero, el primogénito. ¿Por qué? Porque es tiempo de que tú y yo debemos corregir nuestro destino, ¿verdad? Entonces, y a veces, mira, yo creo que
uno de los peligros más grandes que tú y yo podemos tener en nuestra vida es no darnos cuenta cuando pensamos que Jesús no es suficiente para nuestra vida. A veces tú y yo no nos damos cuenta que estamos diciendo que Jesús no es suficiente para nuestra vida. Y sabes, a veces tú y yo no lo hacemos con nuestras propias palabras. A veces uno no lo dice, pero nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Porque yo he escuchado gente que me dice, sí, yo pastor, yo creo en Dios, pero todo lo quieres controlar. Todo quieres tener el control de lo que está pasando, no dejas que Dios tome el control. Algunos dicen, sí, yo sigo a Cristo, pero solo tu paz depende del dinero que tú tienes. A veces uno dice, sí, amo a Dios, pero también necesito la aprobación de la gente. Y esto es un peligro para nosotros hoy en día, porque sin darnos cuenta, tú y yo empezamos a hacer lo que la iglesia de Colosas hizo en nuestra vida. Y empiezas a agregar otras cosas en tu vida donde ya Jesús no es el centro, sino que ahora tus prioridades son otras completamente diferentes. Y sabes, esto es peligroso porque a veces sin darnos cuenta empezamos a construir una vida que dice Jesús más dinero, eso sí me da seguridad. Empiezas a decir Jesús más amistades, eso me da identidad. Empiezas a decir Jesús más el éxito que tengo, eso sí me da valor personal. Entonces tú empiezas a mixtear los ingredientes y pierdes el sabor original. Y así como mi esposa que le empieza a echar tantas cosas ahí, uno empieza a hacer lo mismo. Y entonces debemos tener mucho cuidado en eso. Porque el problema, mira, no es que estas cosas sean malas, no es malo que tú quieras tener dinero, que quieras tener amistades. El problema es cuando eso toma el lugar de Cristo en tu vida. El problema es cuando eso te empieza a controlar, cuando eso te empieza a motivar a vivir, cuando lo que te debería de motivar a vivir es saber que Cristo murió por ti, que Cristo pagó los pecados por cada uno de nosotros. Entonces no es que sean malas, pero el problema es que eso te lleva a querer contaminar tu vida. Y el problema es que lo que estás haciendo es que estás tratando de llenar un lugar que solamente Cristo puede llenar. ¿Sabes? El dinero tiene expiración. Las amistades un día se van a acabar, un día te van a traicionar, un día te van a dejar, pero solo hay uno que nunca te abandona, que nunca te deja, que siempre te sostiene, y ese se llama Cristo Jesús. Y cuando tú no realineas que Jesús sea el centro de tu vida, poco a poco te vas a ir desviando y poco a poco vas echando a Jesús a un lado. Y otras cosas van tomando prioridad de esto. Entonces, tú y yo llegamos a cometer estos errores, pero yo entiendo las dificultades de la vida. A veces, yo creo que a veces uno dice, bueno, pastor, pero es que usted no entiende mi situación. Usted no entiende que yo necesito de ese trabajo, que yo necesito de ese dinero. Usted no entiende que yo necesito de esas amistades, que necesito que todo se arregle, funcione para yo estar bien. Y es válido el que tú puedas sentir eso, pero es un grave peligro para tu vida. Porque cuando algo se vuelve necesario para que tú estés bien, eso empieza a ocupar el lugar de Cristo. Entonces es ahí donde tú tienes que reevaluar qué está ocupando el lugar de Cristo hoy en tu vida. Y mira, y a veces por las circunstancias de la vida puedes hacerlo por accidente. A lo mejor no te has dado cuenta, pero hoy Pablo con esta carta te está animando a que tú recuerdes que no necesitas las filosofías, que no necesitas las enseñanzas de alguien más, solamente necesitas de Cristo. Mira, y esto es importante porque algo que debemos entender, el problema nunca es Jesús. El problema nunca es Jesús, el problema es que muchas veces tú y yo lo que hacemos es hacerlo más pequeño de lo que es. Entonces el problema es que Jesús es grande, tiene poder, tiene autoridad, pero el problema es que tú y yo a veces no creemos que Él lo tiene. Y entonces empiezas a meter cosas ahí y quieres controlar lo que está pasando en tu vida, quieres controlar todas las situaciones, cuando en lugar de que dejes que Jesús tome el control, tú lo quieres tomar. Entonces el problema no es Jesús, el problema es que tú y yo no nos damos cuenta que Jesús puede con todo. Jesús no necesita de tu ayuda,
Jesús no necesita que tú le estés agregando cosas a Él. Él lo puede todo. Y esto es lo que yo quiero que entiendas, porque si Él lo creó todo, si Él sostiene todo, si Él dio tu vida por ti, ¿qué más necesitas? No necesitas nada más. Ya no tienes que agregar nada porque Cristo es suficiente para ti. Por eso la Biblia dice que nunca te va a faltar qué comer, nunca te va a faltar qué vestir, nunca te va a faltar qué beber. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede proveer en esos momentos de necesidad. No le sigas agregando a Dios, no le cambies la comida a Dios. No te vuelvas como mi esposa que le pone ahí ingredientes. Sí, mi esposa al rato me va a regañar, pero todo sea para el Señor. Entonces, ya no tienes que arreglar nada, ya no tienes que hacer estas cosas porque Cristo es suficiente. Entonces, el problema que tenemos es que tú y yo a veces no vemos a Jesús como el suficiente para nosotros. Y sabes, Pablo está diciendo, Jesús es suficiente, es todo lo que tú necesitas. Por eso Él está apuntándolos. Y por eso es que cuando tú no crees que Jesús es suficiente, por eso es que tú dices que el dinero te da seguridad. Por eso es que tú solamente en tus amistades o necesitas amistades para encontrar valor en ti, para sentirte bien. Pero Pablo hoy está recordándote a ti y a mí, lo único que tú y yo necesitamos es Cristo Jesús. Mira, yo quiero invitarte a que te pongas de pie hoy junto conmigo. Yo quiero decirte algo, mira, si Dios hoy está hablando a ti, a tu vida, yo te pido que no lo ignores. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dicen el dicho. Porque tal vez hoy te das cuenta de algo que no veías antes. A lo mejor tal vez has dejado a Jesús, pero no lo has dejado, pero a lo mejor ya no es el centro de tu vida hoy. A lo mejor el centro de tu vida hoy son tus fuerzas. A lo mejor estás confiando más en tus finanzas, dependiendo más de personas, de resultados, de éxito. Pero hoy el Espíritu Santo te está diciendo, vuelve a ponerme en mi lugar, porque eso es todo lo que tú necesitas para tu vida. Y mira, y hay cosas que a veces la gente no conoce, pero tú las conoces. ¿Qué está tomando el lugar de Cristo en tu vida hoy? Es esa área donde tú dices, si esto no pasa, no voy a estar bien. Cuando eso pasa en tu vida es que algo está supliendo a Jesús. ¿Qué está supliendo? ¿Qué es esa cosa? Porque es ahí donde Cristo quiere volver a ser el centro de tu vida. Así es que mira, hoy no es un mensaje más solamente, es un momento de corrección para nuestra vida. Pero en medio de la corrección Dios también te da gracia. Dios te da oportunidad también a ti y a mí para que podamos corregir. Porque Dios no te está tratando de señalar por condenarte, te está tratando de corregir para que tú regreses a los brazos de papá. Tú hoy puedes regresar a Él. Tú hoy tienes la oportunidad de poder regresar a Él, de poder remover todas esas cosas que has puesto primero que Jesús. Hoy te está diciendo, hoy tú puedes venir a mí. Y sabes, yo quiero abrir el altar en esta mañana y invito a mis hermanos, los intercesores, a que puedan pasar aquí enfrente. Si tú hoy te has dado cuenta de cosas que has puesto primeramente que Dios, hoy Pablo quiere recordarte, regresa. No sigas yendo por el camino equivocado. Pablo está diciendo, recalcula tu vida. Asegúrate que vayas por el camino correcto. Y sabes, hoy Dios está hablando a tu espíritu. Hoy Dios está hablando a tu vida. Esto no solo es un mensaje más, es algo que Dios está trayendo corrección para nuestra vida. Y mira, mientras cantamos esta canción, yo quiero animarte a que tú puedas pasar hoy aquí. Aquí hay personas que van a orar junto contigo. Tú puedes encontrar unos de mis hermanos o mis hermanas que orarán junto.